Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Estamos introduciendo un poco acerca estamos introduciendo un poco el tema del servicio. Veíamos la semana pasada, nuestro texto base era el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, el versículo 42 hasta el versículo 45, y quedaron pendientes, cuando quedó pendiente un versículo, de poder tener un poco de acercamiento al mismo, ¿verdad? Este versículo, hermanos, o esta porción realmente no tiene una complicación exegética, ¿verdad? Tan grande para poder entenderlo. Es simple, ¿verdad? De hecho, explicábamos y hablábamos de tres puntos la semana pasada, que por ahí andan unas hojitas, es un resumen, ¿verdad? Un resumen del sermón, ¿verdad? No del bosquejo como tal, ¿verdad? Porque el bosquejo a veces nos deja con dudas, ¿verdad? Y el primer punto que veíamos, bueno, hablamos en tres puntos, y el primer punto que nosotros queríamos estudiar era que el servicio que glorifica a Dios no se enseñorea del redil, es decir, no se convierte, cuando nosotros servimos, no nos convertimos nosotros como señores de aquellos a quienes estamos sirviendo. Y en el versículo 43 nosotros veíamos, ¿verdad?, lo que sucedía o el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo ponía con respecto a este servicio. Y decía que los grandes, que los que tienen autoridad, ¿verdad? Tienden a enseñorearse o tienden a tratar de manera déspota a aquellos a quienes están sirviendo. Entonces, yo quisiera, hermano, comenzar, ¿verdad? Esta clase, sesión, como usted quiera verla, ¿verdad? Este conversatorio, como usted quiera verlo, o este estudio, preguntándole, hermano, ¿qué, ¿qué le deja el versículo 43 a usted? ¿Qué le dice el versículo 43? ¿Verdad? Porque lo que estábamos nosotros viendo es que los líderes de los gentiles trataban o la comparación era que estos trataban de manera déspota a aquellos a quienes lideraban. Y el Señor Jesús hacía un contraste, ¿verdad? Ahora, sí me gustaría hacer la pregunta, ¿qué cree usted que causa el cuerpo de Cristo si nosotros servimos con una actitud déspota a nuestros hermanos? ¿Qué cree que sucede, hermano? ¿Verdad? O por qué no deberíamos tratarnos así, ¿verdad? Usted podría decir, y ya doy paso a la pregunta, hermano, pero yo quizás nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero si usted va, hermano, y evalúa el significado de la palabra déspota, esto es un tratamiento con dureza a sus subordinados o un abuso de poder y autoridad, que de donde algunos nosotros venimos, han sucedido estas cosas. Y posiblemente nosotros hayamos sido marcados, ¿verdad?, por esta manera de servir, la cual no debería de verse entre los santos. Entonces, ¿qué cree usted que sucede, hermano? ¿Qué causa el cuerpo de Cristo si nosotros servimos con una actitud de hecho, para que ustedes tengan un contexto, un gran contexto, esta enseñanza acerca del servicio está bajo la enseñanza general de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros servimos de esta manera, lo que está sucediendo es que estamos rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vimos, ahí usted tiene en su página, ¿verdad? O alguien más que quiera responder, hermanos. ¿Alguien más que tenga otra idea con respecto a qué podríamos causar en nuestro hermano si servimos de manera déspota, de manera autoritativa, ¿verdad?, hacia los demás? Porque le pregunto, ¿cree usted que esto pasa en la iglesia del Señor? ¿En la iglesia de gracia y verdad? ¿Cree usted que esto pasa en la iglesia de gracia y verdad? Tiene que haber pasado Tiene que haber pasado. ¿Por qué, hermano? Definitivamente la idea, hermano, porque quiero que entienda el contexto, lo que estaba sucediendo acá. El Señor Jesús no se lo estaba diciendo a los judíos que, no, que deberían de hacerlo de esta manera. Recuerde que estaba presente de sus 12 discípulos. Entonces, el, el, el shock para ellos tuvo que haber sido más grande porque ellos estaban cerca de Jesús, como nosotros creemos que estamos cerca de Jesús y que hacemos las cosas de manera correcta, ¿verdad? Eh, ¿Qué se debió
este abordaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya leímos la semana pasada casi que 11 versículos. ¿A qué se debió? A que Jacobo y Juan pedían un lugar de grandeza cuando el Señor estuviera en su reino. Entonces, la idea y nuestro Señor Jesucristo creo que golpea el ego, hermanos, de los discípulos al compararlos con los gentiles, con los líderes de los gentiles, ¿verdad? Con aquellos que naturalmente eran personas que ejercían autoridad. Y vimos nosotros en el versículo 43, ¿verdad? Que el hecho de ejercer autoridad era un tema de hacerlo con una presión, ¿verdad? Con una presión en la cual, obviamente, el que estaba siendo oprimido estaba siendo, no sé, no sé, hermanos, posiblemente ahí más que oprimido, no sé, se sentía mal posiblemente, ¿verdad? Entonces, que entienda eso, entienda que no se estaba, nuestro Señor Jesucristo no lo estaba diciendo a aquellas personas que no conocían el Evangelio, estaba diciéndoles a las personas, y Él les había servido. Él venía de servirles en los Evangelios. Entonces, eso causa, ¿verdad? Eso genera en el cuerpo de Cristo cuando nosotros servimos de una manera de una manera autoritativa, de una manera en la cual, no sé, incluso, hermano, yo le puedo decir esto, posiblemente que esa manera desganada de hacer las cosas también entra entre estas cosas, esa manera de no hacer las cosas conforme al Señor, entra posiblemente acá, ¿verdad? Porque lo hacemos con métodos mundanos y lo hacemos de una manera incorrecta. También vimos que la palabra enseñorear aparece en el versículo 42, tiene un significado de dominar o tratar despóticamente o enseñorearse en contra de, controlar, subyugar. Y lo que decía hermana Alexa, eso habíamos aprendido nosotros en otras iglesias, pero eso no debería estarse dando en esta iglesia, ¿verdad? Y no hablo, hermanos, acerca de la iglesia Gracia y Verdad solamente, sino en la verdadera iglesia del Señor. En la verdadera iglesia del Señor. En Hechos 19:16, abrimos algunos versículos, dice, el hombre en quien estaba ese espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahí la palabra que se está ocupando es ese dominio, ¿verdad? Pero hay una connotación obviamente mala porque este hombre, ¿verdad? Tenía un espíritu malo y mire la palabra que el Señor Jesucristo ocupa para decirle a los discípulos que no deben enseñorearse de la grey del Señor. No deben hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque las congregaciones o los hermanos en la congregación se duelen, se resienten, creen que los líderes son malos, creen que los servidores son malos, no quieren servir, no quieren venir a la iglesia, no quieren hacerlo, por eso no quieren, por eso las congregaciones se deshacen, hermano, porque lo hacemos de una manera de esto. Ahora, si nosotros, hermanos, queremos servir a los demás, entonces debemos quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, que somos señores de nuestros hermanos y que ellos se deben a nosotros. Al contrario, vimos que somos nosotros, hermanos, quienes nos debemos a nuestros hermanos y esto genera unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nos debemos a nuestros hermanos? ¿Por qué cree usted que nos debemos a nuestros hermanos? Fíjense que es interesante lo que nuestra hermana Dina dice con respecto a que ella dice no está a favor de que el líder sea déspota y autoritativo y toda esta cuestión, pero la tarea se debe estar. Entonces, Edwin respondía y decía cómo como líderes deberíamos de proyectar nosotros ese servicio de una manera correcta, pero ustedes creen que hay otra manera de poder hacerlo. O sea, hay otra manera, hermanos, donde dejamos la oración, donde dejamos la confianza en el Señor, ¿verdad? Porque aún, quiero decirle esto, aún en su servicio, en cualquier servicio que usted haga, debe haber una confianza en el Señor, de que las cosas van a salir como Él las ha determinado. Y creo que Carlos la semana pasada hablaba de ese tipo de confianza, ¿verdad?
Lo que los discípulos no estaban teniendo era confianza, obviamente, ¿verdad? El Señor había anunciado su muerte, casi se iba a ir, aquellos decían, yo quiero estar con ustedes. En el versículo 42, los 11 se enojaron, en el 45, en el 42 se enojaron, ¿verdad? Porque aquellos estaban pidiendo. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? ¿Verdad? Con respecto al tema, si somos líderes, para que nuestros hermanos sean invitados a servir de una manera correcta, sin ser déspotas y sin ser, no sé, autoritarios. ¿Ah? ¿Qué más se les viene a la mente? Y vamos a ir avanzando al otro punto porque hay un punto más que tocar, ¿verdad? Que no se desarrolló la semana pasada, pero les dejo esta pregunta, hermanos, ¿verdad? Si alguien la quiere contestar ahorita, levanta la mano y le damos. Si no, les dejo esa pregunta. ¿Qué más podríamos hacer? Realmente, miren, yo no quiero porque no es una sesión de líderes, ¿verdad? ¿No? Pero no quiero que se vayan, que piensen que vamos a hacer ese punto, sino más bien que usted como servidor del Señor, ya vamos a ver en el siguiente punto, el repaso, ¿verdad? ¿Qué significaba siervo? ¿Verdad? Un servidor, un diácono, de manera general, pero que usted como hijo del Señor y como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Su mirada o su sentir debe ser siempre el servir a mi hermano de una manera que glorifique al Señor, ¿verdad? Ya sea que usted sea un líder, ya sea que usted sea un compañero de milicia en el ministerio que le ha tocado estar, ¿verdad? Siéntase en la propiedad de servir de forma correcta. Sí, siéntase de servirle a su líder de forma correcta, de servirle a su hermano de forma correcta, de que su mente, hermano, que su conciencia esté enfocada en que no somos los señores de la obra, no somos los señores de la obra. Es el Señor de la obra, es Cristo el Señor de la obra, es Él el Señor de la obra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba, si usted se da cuenta, lo que estaba haciendo es aterrizando a los discípulos. Ellos iban, hermanos, déjenme decirles esto, ellos iban a liderar obviamente la gran comisión, ¿verdad? Pero ellos no eran los señores de la obra, ¿verdad? Ni siquiera los pastores que son de renombre, aquellos pastores que nosotros amamos tanto de Facebook y de YouTube, ellos no son los pastores de la obra, sino que es el Señor, ¿verdad? Es la grey del Señor. Entonces, nosotros, nuestro pensamiento o nuestra conciencia debería estar en eso. Bueno, todos somos siervos, todos somos esclavos de Cristo Jesús. Todos somos esclavos de Cristo y somos servidores los unos de los otros. Y eso de manera general en la iglesia de Cristo. Aquel hermano y aquí voy a tocar un poco de sensibilidades posiblemente, pero aquel hermano con el que le cuesta o con el que no le cuesta. Con el que no le quiere hablar y lo evita y usted lo mira, y esta iglesia es pequeña y yo he visto, así se van, ¿verdad? Hermanos, esto no debe de estar pasando. Deje de actuar como que usted es el Señor de acá, ¿verdad? Igual, hermanos, nuestro servicio obviamente debe estar muy lejos del abuso y de la forma autoritaria que posiblemente fuimos enseñados en otras iglesias. La idea de poder tocar estos puntos o de poder tener un acercamiento al texto un poco más lento es poder sacar todas estas cuestiones que posiblemente usted traiga de otra congregación. Usted ya ha venido hace una semana a la iglesia o tenga 5 o 6 años en la iglesia, ¿verdad? Porque son cosas que nos marcaron y son cosas en las cuales nosotros ya no debemos pensar. Hoy reconocemos que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Ya, todo ha sido hecho nuevo. Entonces, nuestra vida debe ser nueva y aún en el servicio. Y claro, lo decía, hermanos, en este punto necesitamos reconocer el pecado en medio de esto si nosotros estamos actuando de esta forma. Debemos arrepentirnos, debemos pedir la ayuda de Dios para que moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo. Si no hay oración, si no hay una solicitud al Padre a través de Cristo de un cambio en nosotros, es bien difícil, quiero decirle, que usted vaya a ser asistido por el Señor. Si usted no está rogando, no, yo no digo que el Señor no lo pueda hacer, hermano, porque alguien más está orando, pero si usted no va, no clama, ¿sabe qué sucede cuando usted no va al Señor y no reconoce su pecado? Cuando no reconoce su pecado,
es porque usted no se ha dado cuenta del mal que está causando o que se está causando usted mismo y está causando los demás también. Entonces, evalúe su servicio, hermano, evalúe cómo está sirviendo, porque el servicio que glorifica a Dios no se enseñorea del cuerpo de Cristo, ni siquiera los pastores. Y si un pastor de esta iglesia, un líder de esta iglesia, se ha enseñoreado de usted, es momento de poder usted levantar la mano y decir, estas cosas no deben estar pasando así. ¿Me entiende? No se asusten, hermano. Levante la mano. Vamos a seguir con el siguiente punto. Luego vimos, hermanos, que el servicio que glorifica a Dios nos hace siervos y esclavos de nuestro Señor, de nuestros hermanos. Bueno, tenemos acá lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 43. Dice, mire lo que dice, pero entre ustedes, dice, no es así, sino que cualquiera de ustedes, y cualquiera de ustedes, quiero que usted lo piense en el sentido de los 12 discípulos, pero quiero que también lo piense en un sentido más amplio, porque aplica obviamente a la iglesia del Señor. Entre ustedes, dice, que desee llegar a ser grande, será su servidor. Y hablamos un tema de la gran, hablamos un tema, ¿verdad? De que de la grandeza sí, pero que también nuestro Señor Jesucristo está haciendo una diferenciación entre cómo aquellos sirven, cómo aquellos que son líderes de los gentiles sirven y cómo nosotros deberíamos de estar sirviendo. Entonces, ¿cuál, cuál cree usted que es la diferencia, hermano, entre estos líderes gentiles, ¿verdad? O entre estos servidores gentiles y nosotros ahora en día. ¿Cuál cree que es la diferencia? ¿Por qué el Señor Jesús hacía este contraste? Porque quiero decirle esto, lo que posiblemente estos líderes gentiles estaban haciendo, y estamos buscando las respuestas en la separata, posiblemente no estén de esta pregunta, pero lo que posiblemente estos líderes, si pongamos un enfoque, una aplicación obviamente de nuestros, no sé, compañeros de trabajo, que al final son nuestros servidores también, estamos ahí con ellos. Pero el liderazgo, hermanos, o el servicio que se da fuera del cuerpo de Cristo, generalmente tiene busca un beneficio unilateral y no bilateral como nosotros deberíamos de buscar, ¿verdad? Porque ya hablamos, nos debemos los unos a los otros. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo, entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que quiera llegar a ser grande, y aún, hermanos, este deseo el Señor ya lo había abordado en el versículo 9, en el capítulo 9 de Marcos, el deseo de la grandeza. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿debemos desear ser grandes en medio de la iglesia del Señor? ¿O qué es lo que el Señor dice en este versículo? Te tengo ahí. Si crees que es un privilegio, porque algunos no sirven. Ok. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia de Cristo para que estos hermanos sirvan? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Enseñarles, adoctrinarlos, hermanos. Sentarnos con esto. Y perdón, güey, ya te doy la palabra, perdón. ¿Y sabe qué sucede generalmente cuando encontramos nosotros a hermanos que no están sirviendo al cuerpo de Cristo? Señalarlo. ¿Sí o no? Ya viste que no hace nada. Hermano, estamos siendo déspotas ahí. Creemos que somos los señores. No somos los señores. No somos los señores. Y perdónenme, ¿verdad? Pero el cuerpo de Cristo no funciona de esta manera, hermano. Ahora te pregunto, Will, ¿crees que, hablando de la grandeza, crees que aún viniendo porque acuérdense que estamos hablando de los 12 discípulos, están hablando yo sé que estaban cerca del Señor, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos que Judas al final no, ¿verdad? Pero los demás sí, ¿verdad? Pero aún nosotros estando en el cuerpo de Cristo, ¿crees que
Sucede el hecho de que buscamos ser reconocidos y buscamos la grandeza, aún sabiendo y teniendo la concepción, no deberíamos. Puedo pensar en algo. Hablamos de quiénes estaban más cerca de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en la tierra. Hablamos de Jacobo, Juan y de Pedro, ¿verdad? ¿Quiénes eran estas personas que estaban solicitándole sentarse en los puestos derecha e izquierda? Jacobo y Juan, ¿verdad? Ahora, si nosotros no estamos bien aterrizados en quién soy yo, mirándome en las escrituras, quién soy yo como pecador, ¿verdad? Y estoy tratando de ir conociendo más al Señor, lo que va a suceder si no pedimos nosotros un espíritu de humildad, un espíritu de sabiduría, es que vamos a creernos más grandes que los demás. Y esto es lo que sucede en algunas iglesias en las cuales como el pastor está más cerca del Señor, él es el que manda. Y él puede hacer lo que sea. Una vez le preguntaron al pastor John MacArthur que qué autoridad tenía por encima de sus feligreses, por decirlo de esa manera, ¿verdad? De sus congregantes. Y su respuesta fue, yo no puedo tener más autoridad que las escrituras me dan. Y aquí, hermano, aquí los pastores solamente son los guías, son los que alimentan, son los que sirven las mesas. Entonces, ¿por qué nosotros, verdad, cuando conocemos un poco más de teología, que no sé qué, que no sé cuánto, nos creemos más que los demás? Estamos buscando grandeza. Sí puede suceder. Quizás ya no sucede, porque usted puede, hermano, ya salte el muro. Posible, pero posiblemente sí nos haya sucedido en su momento, ¿verdad? Porque sí, claro que sí. Cuando conocimos la doctrina reformada, dígame a alguien que es reformado que viene de una iglesia eh, pentecostal, de las asambleas de Dios. ¿Qué nos sucedió cuando conocimos la doctrina reformada? Posteábamos todos los días cosas de la reforma. Y nos debatíamos y nos peleábamos, ay, que no sé qué. Buscábamos nosotros ser reconocidos, hermanos, no el Señor. Porque creíamos que estábamos más cerca del Señor como estos discípulos, como Juan y Jacobo, que Juan es el apóstol amado, se recostaba a decir al Señor. Y obviamente el ego sube, pues. Entonces, si nosotros no tenemos una conciencia correcta de que el llamado a ser servidores o el servicio que glorifica a Dios es hacernos siervos, hermanos. Y dice también el versículo 44 que, bueno, hay dos palabras ahí, siervos, el 43 dice que es siervos, servidor, y el otro dice siervo en el 44. Y siervo, hablamos otra vez que significa esclavo. ¿Y qué era un esclavo? Mire, a veces le llamamos a algún hermano, fíjate que estoy mal, yo me siento mal, que no sé qué. Y posiblemente la respuesta, uy, pero ahorita yo tengo un gran sueño, hermano. Ah, ¿le ha pasado? Sí, le ha pasado. ¿Le ha pasado a ustedes? Sí, yo también le ha pasado. Ah, hermano, necesito ayuda. ¿Y sabe dónde se mira? Así, le voy a ser sincero. En los grupos de servidores. Es un silencio total cuando alguien pide ayuda. Y no nos debemos al cuerpo de Cristo, pues no es lo que el Señor les está diciendo. Quieren ser los primeros, quieren ser los primeros. Sean los esclavos de los demás. Sirvan. Ay, estoy cansado. Sí, pero te invito a un plato de comida, te invito a un viajecito a la playa, a las 3 de la mañana estás levantado, ¿verdad? Venir a las 8 a hacer limpieza, ¿verdad? Y toda la cuestión. Uf, no, hermano, eso no es posible porque yo trabajé toda la semana y viera que estuve enfermo, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí vemos Pablo sirviendo con ese aguijón en la cara. Y él no decía, ay, yo no aguanto, yo no voy a escribir más. No, hermanos, porque el Señor Jesús dice, quiere ser grande, quiere ser reconocido, quiere ser el primero. No debería de desearlo, no debería de desearlo. Pero si quiere serlo, usted debe ser un siervo. ¿Sabe que la palabra, cuando usted tiene ahí en su hoja, es que esa es la respuesta? La palabra siervo es diáconos, que significa servidor, ministro, bueno, diácono. Esta palabra, hermanos, es usada también como referencia al pastor o a un diácono como tal. En otras iglesias es una figura de diácono, ¿verdad? Vea lo que significa en Juan 2, ¿verdad? De 5 al 9, ahí está esta pequeña frase. Dice el que atiende en una comida.
Ese es el nivel que usted tiene, hermano. Un mesero, hermano. Ese es. No, no es el Señor, usted. No es el Señor. También significa en Mateo 22:13, servidor de un amo. Imagínense. Obviamente, nuestro amo es el Señor, ¿verdad? Él es nuestro curioso, ¿verdad? Él es nuestro curioso. Pero nuestro curios está presente en este momento físicamente, no. Entonces, ¿quiénes están? Nuestros hermanos. Y si servimos a nuestros hermanos, entonces servimos a quién? A nuestro Señor, definitivamente. Entonces, ¿por qué no servimos de forma abnegada? Es difícil, esta es una cuestión difícil y es un huesito, ¿verdad? Un pedazo de carne, decía por ahí uno de nuestros pastores iniciales, un pedazo de carne que se lo tiene que tragar, ¿verdad? Porque posiblemente usted ha sido uno de estos servidores, o posiblemente estamos siendo un servidor de estos. Y a lo que el Señor nos está apuntando en el versículo 44, en el versículo 45 es espectacular. Hermano, es espectacular. Quiero que veamos el versículo 45. Bueno, esta no está táctil, esta sí está. El 45, hermano. Ya hablamos de que eh, que somos curios, ¿verdad? Bueno, que somos chulos para nuestros curios. Obviamente no son nuestros señores, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, pero no debemos a nuestros hermanos. Una pregunta antes de entrar al versículo 45, porque los veo suspirando y pensativos. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y ahí están las preguntas, usted las puede contestar. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a nuestros hermanos? ¿Por qué? Ok. Consideramos entonces que el no amar a mi hermano es un pecado, hermano. Sí, ok. De hecho lo es. Pues, ¿verdad? Pues no es importante. Ok, entonces, ah, añadiendo y reforzando, o mejor dicho, reforzando lo que Luis ha dicho, necesitamos, y se lo decía yo en el punto anterior, necesitamos reconocer que somos pecadores y que estas cuestiones, ¿verdad? Que estas cosas, hermano, como el no amar a mi hermano, como el no servirle en amor, son cosas que no están en nuestra vida posiblemente y que ahora podemos venir al Señor y podemos traerlo delante de Él y arrepentirnos de este pecado. Porque le quiero decir algo, perdón, le quiero decir algo. Si usted no da este paso, como, bueno, Luis lo decía, si usted no reconoce, ¿verdad?, que está haciendo las cosas de una manera incorrecta, que no está amando a su hermano, usted está yendo en contra de la palabra del Señor y está yendo en contra del Señor. ¿Y sabe qué? ¿Qué le sucede a las personas que van en contra del Señor? ¿Qué le sucede, hermano? Hay juicios sobre las personas que no van a favor de la ley del Señor. Tenemos tantos ejemplos en las Escrituras. Quiero decirle esto. Y este es un fenómeno, ¿verdad? Y es un fenómeno que se da, ¿verdad? Yo espero que no en otra iglesia, en nuestra iglesia se da, es que pasamos más tiempo con los hermanos que con nuestro Señor. Pasamos, nos encantan las reuniones sociales, pero aborrecemos la oración en privado. Nos encanta, hermanos, somos hasta las 11 de la noche o 12 de la medianoche nos quedamos nosotros hablando y no sé qué, pero póngase de rodillas a las 10:30 de la noche. Qué ingrato es el hermano que cuando a las 10:30. No, hermano, ¿es cierto o no? Amén, es cierto, hermanos. Entonces, el llamado de atención es a eso, a que podamos arrepentirnos, que podamos pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Y los discípulos estaban pasando tiempo con el Señor, ¿sabe? O pasaban tiempo con Él, pero su enfoque era el incorrecto, al menos el de Jacobo y el de Juan, bueno, el de todos. Los demás se enojaron, pues, ¿verdad? Entonces, piense lo que le acabo de decir. Vamos a seguir la próxima semana, ¿verdad? Hay un punto todavía y bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? De este punto y de algo más que viene, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna pregunta, si no cerramos, alguna duda, ¿no?
Entonces nos ayuda, hermano Eli, a orar para despedirnos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.